Buenas noches, hoy es el lunes, el 19 de septiembre. Vamos a empezar una nueva semana y conjuntamente usted y yo vamos a dar a Dios toda la honra y la gloria que Él merece. Conjuntamente vamos a hacer otra transmisión de una nueva semana con el Señor. Y esta noche te quiero pedir para que mantengas a las palabras que vienen de Job, capítulo 8, versículos 5 a 7, que nos dice: y tú imploraste por ellos al Todopoderoso Dios. Si fueras puro y bueno, Él escucharía tu oración, te respondería y te bendeciría, dándote un hogar feliz, y habiendo comenzado con poco, al final tendrás mucho. Y esta nueva semana, vamos a mantener a esta poderosa palabra. Y por ellos que los últimos días, o quizás hoy, ha tenido un día que no fue muy bien, recuerda que el Señor es tu refugio y tu socorro. Tu ayuda viene de la montaña de Sion. Este es una nueva semana con el Señor. El tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que al hombre revelado tu camino será. Cuando su espíritu se moverá otra vez, al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. El tiempo es, todos juntos, el tiempo es adorarte en espíritu y verdad. Son días que son días que alguien deleites al hombre revelado, su camino será. Cuando su espíritu se moverá otra vez, pero cuando al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad, al adorarte, oh Rey, en espíritu. Al adorarte, oh Rey, en espíritu.
eres santo, porque tú eres santo, Señor. Aleluya. Santo, hermosa es su presencia. Tú eres santo. Tu nombre es. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Lo proclamamos. Eres tú mi escudo.
Amén, aleluya. Padre, te agradezco que nos ha dado otra oportunidad para que esta noche te podemos honrar, te podemos glorificar por medio de esta transmisión. Vamos a darte todo el honor y toda la gloria. Y te pedimos, Padre, para que recuerdes de aquellos que están enfrentando momentos difíciles en sus vidas. Aquellos que tienen preocupaciones porque están oyendo de crisis y crisis en ese tiempo. Y Padre, te pido para que no olvides aquellos que tienen un corazón abatido. Y aquellos que hoy sienten un vacío en su vida por motivo de la pérdida de un ser querido. Sepa que la palabra de Dios puede llenar cualquier vacío. Y esta noche, esta semana, Dios te está cargando en sus manos. Y Dios te va a llevar a un sitio, a una situación que es muy diferente, que es mejor que la situación que en este momento te encuentres. Dios te va a proteger, Dios te va a bendecir. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo, clamamos la sangre poderosa de Cristo sobre las vidas de todos los que hoy nos están sintonizando. Amén y amén. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Y
desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, y mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla hoy, sopla desde el norte, trae tu soplo. Y con vientos me rejuveneceré, y que mi fe y tú me ensanchas. Dilo alto, dilo, decláralo, que mi fe y tú me ensanchas. Se agote. Otra vez más fuerte. Y que mi fe y que mi fe nunca. Sí, tremenda canción, Vientos de Gloria. Bendiciones esta noche y saludos para Mariela Guerra y toda su familia en Málaga, para Irvin y Ruli Albertes, para Joffrey, para Jennifer, para Tony y Yvette Johanna, Patricia Iglesias, y también para Bernadette Damasco, Rosel Stein, Greta Sánchez y mi Rugia Carolina. Para ustedes tengo la próxima canción. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi
Tú eres grande. Aleluya. Y tenemos 3 cumpleañeras y cumpleañeros de la semana pasada. Giselle Martina y Signa Manuel estaba de cumpleaños. Y Desiderio Cecilia también estaba de cumpleaños. Muchas felicidades, bendiciones. Que Dios les siga bendiciendo con muchísimos años más y de buena salud. Para ustedes tengo El Hombre de Fuego. Ahora sí que se metió Dios de verdad. Sí, Señor. Siento la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luna. Su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús. El hombre de manos perforadas. El Todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego. Para enseñar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción. Ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ven nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recíbelo ahora. ¡Hey, hey! ¡Woo! De gloria, aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego, para incendiar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción. Ven nadando en la unción. Hoy tú recibirás. Porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción. Ven nadando en la unción. Hoy tú recibirás. Porque el hombre de fuego te va a tocar. Recíbelo ahora. ¡Hey, hey!
descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios del renuevo, recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Te va a tocar. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando
amigo es nuestro Cristo. Y queremos enviar deseos de bendiciones y muchos saludos a la familia Betancourt y muy especialmente a Sara y Elena, también para Luz Marina Blanco y su familia, y José Bridgewater, Janet y Justin, a la familia Dovale, a mi gran siervo de Dios, Gerald Dovale, su esposa Judeska, también para Juventus, Judrelis y Judrek, y Tito Plata y Monique, especialmente por ustedes, tengo esta canción. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando, Señor. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me
Una bella canción, Pescadores de Hombres. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño y también con deseo de bendición. La vamos a dedicar a Iván Félida y su casa, Angela Cron, Antonio y Adriana Herrera, Latifa Félix y su familia, a la familia Peters, especialmente a Norma, Edlin Seti La Cruz, Judith Reina y su casa, la familia Mersen, la vamos a dedicar también, y la dedicamos a Irvin Stradel, Isaac Patenina y María Eugenia, y Armando Rincón y Jesse Perota, especialmente para ustedes. Mi Cristo vive. ¿Quién le enseñó sobre su vida de mañana? Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Él le enseñó a la luna esconderse hasta la noche, que la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado y el caído. Y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara
amén, aleluya. Sé que mi Cristo vive. Tremenda canción. Saludos a nuestra gente de Bonaire. Saludos y bendiciones para Romanda Molina, Farreña y Yuri Yanga, Omachechi, y también para Ronchi Magali Richards, Dairona, Dairina, Dayen, para Cedric Martinson, y nuestra gente de Venezuela. No puedo olvidar a nuestra gente de Venezuela, tía Mireya Natale y la familia Natale completa, Natalie Flores y Jessica Benaria. Saludos también a nuestra gente en Suecia, tía Viola. Saludos y bendiciones para la familia completa. Especialmente para ustedes tengo esta canción, mientras vamos a preparar el mensaje de esta semana. Esta vez toca el turno a siervo de Dios, Gerald Dovale. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, aquí. Señor, llévame a tus aguas. Señor, llévame a tus santos y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Entramos a tu presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de aclamación. Pues solo tú
llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus aguas. Señor, llévame a tus aguas y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Entramos a tu presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de aclamación. Pues solo tú eres santo y digno. Solo tú, Señor, eres digno de adoración. Dios te Una nueva semana con el Señor.
Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando mi gente, una vez más estoy muy contento para estar aquí, para que así podamos compartir la palabra del Señor en nuestra vida con uno al otro, que así podemos recibir de las palabras y que así la palabra de nuestro Dios puede cambiar y darnos fuerza para cambiar nuestras vidas. Amén. Padre nuestro, te damos gracias que podemos estar aquí, que podemos hablar de tus palabras, Señor. Gracias, Señor, por tu dignidad, por tus palabras, por tu amor, Señor, y que así nosotros, Señor, que podemos recibir de tu amor y que podemos compartir tu amor, Señor, con otras personas. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por tu protección en nuestra vida, por la protección de nuestras familias y familiares y todas las personas que conocemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por las sanaciones y por la fuerza que usted nos da cada día más en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así es, mi gente. Una vez más esta noche aquí. Y esta noche quiero hablar muy corto con ustedes sobre algunas cosas de la Biblia. Y vamos a comenzar el vínculo entre generosidad y comunidad. Cuando somos generosos al uno al otro, nos acercamos más y más al uno al otro. Y eso crea una comunidad. Algo muy importante para cada uno de nosotros como creyentes o no creyentes. Y aquí tengo una ilustración para que comienzo. Mi vecino me preguntó si podía tomar prestada mi escalera y acepté. Voy a prestar al vecino mi escalera. Más tarde escuché que ya tenía uno. Él no necesitaba mi escalera entonces. Simplemente lo usó como una forma de construir nuestra relación. Muy importante. Cuando tomó prestadas mis cosas, me hizo sentir necesaria y me gustó esa sensación. Ahora he aprendido a hacer lo mismo con mis otros vecinos. Un vecino mío tiene una aspiradora profesional y lo tomo prestada todos los viernes por la noche para limpiar mi carro con mi hijo. De hecho, Roger lo tenía listo para mí. Recientemente le digo a Roger que podía permitirme comprar mi propia aspiradora, pero me encanta la interacción de tomar prestada la suya, dice. Roger me pidió que no me comprara uno. Él había aprendido a ver el vínculo entre la generosidad y la comunidad. Amén. Ahí que leamos en Mateo capítulo 6 versículo 21 dice, pues donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Muy claro esto en la Biblia, ahí en Mateo capítulo 6 versículo 21, pues donde esté tu tesoro,
ahí también estará tu corazón. En otras palabras, donde inviertes tu tiempo y dinero y energía, es atractivo para usted, para cada uno. Así que cada vez que les doy a ustedes y a los pobres o a cualquier otra persona, eso lo hago porque mi corazón, tu corazón, nuestro corazón está conmovido. Estoy hablando de ayudar a otras personas cuando podemos hacer eso. Siempre que le doy a Dios, mi corazón se acerca más a Dios. Cada vez que entregamos algo al Señor, que damos a Dios, acercamos más y más a nuestro Dios. Y cada vez que doy algo a otras personas, ayudo a otras personas, acerca mi corazón a ellos. Y viceversa también. Amén. Los creyentes comparten sus bienes. Ahí podemos leer en la Biblia de esto, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 32 dice: todos los creyentes estaban unidos enteramente en alma y corazón, dice la Biblia. Ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Aquí la Biblia está muy claro que en ese tiempo todos los creyentes estaban unidos. Había una unidad ahí. No había que decía esto es mío, solamente mío. En lo que escuchamos en este tiempo mucho. Es mío, yo trabajé muy duro para eso. Ahí estaba enteramente todo en alma y corazón. Ninguno, dice la Biblia, ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Nadie dijo sus posesiones eran solo suyas, que todo era común. Eran una familia, una gran familia, uno. Ahí había voluntarios. Una pregunta como padres. ¿Disfrutas viendo a sus hijos juntos cuando comparten algo? Eso es la pregunta. Y yo creo que, por supuesto que sí. Una de las lecciones más importantes de la vida es aprender a compartir. Muy importante para ti y para mí. Cuando ves eso, te haces muy feliz. Y ahí hay una felicidad en nuestro corazón. Algo que nos conmueve. Algo que sentimos, una felicidad. Dios también lo es al mismo tiempo, hermanos y hermanas. Cuando Dios ve que somos generosos con uno al otro, que ayudamos a otras personas, Él dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Hacen lo que quiero y que hagan, porque Dios es generoso y quiere que seamos como Él. Como Él, mi gente, como Él. La generosidad crea comunidad. Y así, mi gente, así hay una presencia en nuestra vida. Y esa presencia es la presencia de nuestro Dios. Un Dios grande, un Dios de amor. Amén. Esta presencia, mi gente, de Dios en nuestra vida nos cambia por completo. Esa presencia ha cambiado mi vida. Esa presencia ha cambiado tu vida. Nos convierte en una nueva persona. Una nueva persona. Por eso es muy importante mantener la presencia, mi gente, de Dios en nuestra vida. Veamos lo importante que es tener la presencia de Dios cerca de cada uno de nosotros. Porque por eso tenemos la Biblia, que nos da muchas informaciones. Y con esas informaciones podemos tener una transformación en nuestra vida, una nueva persona que comienza ahí de dentro, ahí dentro de nuestros corazones. Vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 15 a 16. Ahí dice, Moisés
le dijo, si no vas a ir con nosotros, no dejas que nos movemos de ni un paso de ese lugar. 16 dice, si no vas con nosotros, ¿quién sabrá que mi pueblo y yo contamos con tu ayuda? Y que somos, aquí muy importante, y que somos diferentes a los demás pueblos que habitan la tierra. Y ahí hay una diferencia en nuestra vida, como cristianos, como personas que tienen fe. Hay una diferencia. No somos el viejo persona, no somos completamente nuevo, una nueva vida. Aquí Moisés está hablando de qué importante es la presencia de Dios en medio de ellos. Porque entonces la gente, dice Moisés, entonces la gente verá que somos diferentes al resto de las naciones. Su presencia, mi gente, cambia todo en nuestra vida. Ahí tiene que haber un cambio cuando nos entregamos a nuestro Dios. Las palabras que está escrito, la información que hay ahí en la Biblia, son muy importantes para cada quien. Su presencia cambia nuestro matrimonio. Su presencia, mi gente, cambia nuestra familia. Mi persona, su presencia cambia nuestra vida privada. Su presencia, mi gente, cambia nuestra actitud. Mi gente, su presencia cambia nuestro compartimiento. Y ahí también nuestros pensamientos. La presencia de Dios, mi gente, obra maravillosamente en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer ahí en Santiago. Santiago capítulo 4 versículo 8 a 10 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Muy claro aquí, dice ahí en Santiago capítulo 4 versículo 8 a 10 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiese las manos. Ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Llénese de angustia, lloren y lamentense, que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza. Humílense delante del Señor y Él los pondrá en alto. Aquí dice la Biblia que tenemos que humillarnos delante del Señor y Él los pondrá en alto. En alto, mi gente. Tenemos la libertad de tomar decisiones en nuestra vida, pero no olvidamos que esa libertad viene a través del Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 3 versículos 17 a 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Muy importante. Tenemos que comprender de lo que dice la palabra. Tenemos que tomar esa información que hay ahí escrita en la Biblia y hacer algo con él. Y no tomar la información para mostrar que somos mejores que otras personas. No, tenemos que tomar esa información, leer esa información, comprender esa información para ayudar a otras personas. No para mostrar, mira qué bueno conozco la palabra de Dios. Yo soy bueno, yo soy una persona buena, yo soy una cristiana. No, tenemos que ayudar para que así cada vez nos parecemos más a Él. Y ahí, mi gente, hay una reputación como creyentes. Hay una reputación que quienes somos.
tener un buen nombre, el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Dios, quien es el que Él dice. Cuando digno de confianza es su nombre, un nombre grande, Jehová, Jehová Elohim, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, el Señor que sana, el Señor es Dios, el Señor que nos ayuda, el Señor que da todo. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 1 dice, es mejor la buena reputación que las muchas riquezas, y mejor ser tenido en buena estima que tener oro y plata. Y de eso voy a hablar la próxima vez, mi gente, de la reputación como creyente. Tenemos que reconocer que tenemos una reputación, tenemos que reconocer que tenemos un trabajo que hacer, tenemos que reconocer que ahí esa información que conocemos, que hemos estudiado, que hemos recibido, que hay algo tenemos que hacer con esa reputación. Y es muy importante para ayudar uno al otro, mi gente. Que Dios les bendiga, mi gente. Muchas bendiciones y hasta la próxima vez. Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra
pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Y un gracias a siervo de Dios Gerald Dovale por la tremenda mensaje de esta noche. Y vamos a continuar. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y con deseo de bendiciones a la familia Soleyana, a Cedric y Sheralda. La vamos a dedicar a Steve y Melody, Ali Mustar, René y Camila, Sherman y Rojan, Isha Jacobs y Nigel y Nigeli. La dedicamos también a Eric y Mirla Soleyana en Bonaire. Y la familia Richards, mi suegra Ivy Richards, mi suegro Amirko Papa Winkler, Marcelo, Juni su casa, Fernando y Erika. La dedicamos también a Danik, Kilian, Kiara y Gillian, Gladys Koch, Gladys Carrasco, Carmen y Paulo Barbosa. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Escuche la letra. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando ¿qué? Mamá. Un esposo va buscando su familia.
Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, y es la gran tribulación. Y suena ese mamito. Pronto hace venir, Señor, y aquí estaremos listos, esperándote con los brazos abiertos, papá. Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Y unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, y es la gran tribulación. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, y es la gran tribulación. Será una gran tribulación si tú no estás preparado. Preparémonos, hermanos, porque muy pronto vendrá nuestro Señor a recogernos. Dale tu mejor aplauso a Jesús. Sí, amén. Tenemos que estar preparados. La próxima era para Amaryllis Jazet, pero vamos primero por esta canción.
la tierra. Dijo el centurión, llenando de susto, verdaderamente, este hombre era justo, este hombre es el Cristo, el Hijo de Dios, y el velo del templo se rasgó en dos. María Magdalena fue a ver el sepulcro, donde 3 días antes él fue sepultado, y un ángel de Dios le dijo confiado: Jesús no está aquí, ha resucitado. Y la próxima es para Amaryllis Jacet con mucho cariño y deseo de bendición. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. No por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Pongan esas palmas al aire. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene 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 mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea, mi me dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento.
esta noche vamos a declarar aceleración y movimiento. La promesa es que Dios va a abrir los cielos para ti. Y es una promesa que es muy, muy, muy cierto. Los cielos se van a abrir. Abre los cielos, manda la lluvia, especialmente para todos ustedes que nos estaban sintonizando esta noche. se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Y ya casi vamos rumbo de la última parte de esta transmisión. Y esta noche te quiero llevar a la llamada y te quiero llevar a unos versículos muy importantes. Nosotros tenemos una gran tarea. Y nuestra tarea es para llevar el Evangelio a todas las naciones, a todos los gentiles. Y tenemos que llevar el Evangelio en cada esquina de la tierra. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 28, nos dice en versículos 19 y 20, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, nos dice, Jesús está hablando aquí con sus discípulos. Jesús está a punto de ir a los cielos. Y él dice a sus discípulos: he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y nos estamos confrontando con crisis tras de crisis tras de crisis. Hay una guerra aquí en Europa. Hay rumores de guerras en cada parte del mundo. Vemos la consecuencia del cambio del clima. Y vemos cómo la naturaleza se ha oponido en contra de nosotros. Ahora, muy especialmente ahora, tenemos que hacer la tarea que Cristo nos dio. Esa tarea es llevar al Evangelio a las naciones, a los gentiles, en cada esquina de la tierra. Y puede ser por medio de prédicas, por medio de música, por medio de teatro, por medio de transmisiones como este. Pero tenemos que llevar el Evangelio y sin miedo, porque Cristo nos dice que de una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la gran tarea que hemos recibido. Y es por eso que te traemos cada semana de nuevo. Y durante la semana tenemos otras transmisiones, empapiamiento, y vamos a tener más programas en diferentes idiomas en este radio. Porque tenemos que cumplir con la gran tarea que Cristo nos dio. El Evangelio es un mensaje de amor. Es un mensaje de paz. Es un evangelio de esperanza. Y ahora que estamos viviendo en esos tiempos difíciles, más y más necesitamos oír el evangelio.
Porque el Evangelio nos dice, no te dejes sobresaltar. Porque las cosas que están por suceder, tienen que suceder. Porque está acercando el tiempo en el cual Cristo va a volver. Las cosas, los rumores de guerra, los crisis que estamos viendo, la inseguridad que existe entre naciones, en familias, en generaciones, tiene que suceder. Porque el Evangelio ha primerado todo. Por eso te traemos las transmisiones por ese canal de radio, cada día y cada semana. Te traemos el Evangelio porque es la tarea que Cristo nos dio. Y una vez que conoces el Evangelio, una vez que has oído ese mensaje de paz, ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza, no te vas a dejar a sobresaltar por las cosas que suceden actualmente en el mundo. Porque todo lo que está sucediendo actualmente, todo lo que va a suceder en las semanas, en los meses, los años que están por delante, tienen que suceder. Pero conociendo el Evangelio, vas a tener la paz y la calma y no te vas a dejar sobresaltar. Cristo siempre dice, si tienes las orejas, tienes que oír. Y si esta noche el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón y nunca antes tuviste un encuentro con Cristo, Cristo, el único Hijo de Dios, quien vino al mundo y murió para ti en la cruz. Nunca antes has tenido un encuentro con Él. Quizás esta noche tú has tenido una vez un encuentro con Cristo, pero las circunstancias de la vida están tan difíciles que dejaste que las circunstancias te sobresaltaron. Y hoy no tienes la calma, no tienes la paz, no tienes a Cristo en tu vida. Perdiste la fe y volviste a la vida pecaminosa que una vez tuviste. Quizás esta noche tú pretendes que tienes a Cristo, vas a la iglesia, pero sientes un vacío tan grande. Hermano, hermana, te quiero decir que ese vacío las tienes porque a pesar que vas a la iglesia, no tienes el contacto con Dios. Y para tener contacto con Dios, necesitas tener una relación personal con Cristo. Solamente ir a la iglesia no te va a traer más cerca de Dios. Solamente Cristo te puede conectar con el Padre, te puede conectar con Dios, porque Cristo es el camino, Cristo es la puerta, Cristo es la verdad. Y con Cristo puedes llegar al Padre, puedes llegar a Dios. Y si esta noche el Espíritu de Dios te ha tocado por medio de la prédica, por medio de la música, te pido para que bajes su cabeza, cierres tus ojos y ora conmigo la próxima oración. Repite mis palabras esta noche. Solo tienes que decir, Señor Jesús, vengo ante ti
y estoy arrepentido en el corazón. Y te pido, Señor Jesús, que tengas misericordia conmigo. Te pido, Señor Jesús, que me perdones mis pecados, me perdones mi desobediencia. Esta noche quiero estar contigo y te pido que entres en mi vida y mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa, porque esta noche reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste para mí en la cruz, para mi salvación, para que pueda recibir perdón de pecado. Te pido, Señor Jesús, que escribes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. En este momento hay fiesta en los cielos. Los ángeles están de alegría porque oraste conmigo y tomaste una buena decisión. Vamos a finalizar la transmisión de esta noche. Mañana mi hermano Cérix Orellana continuará con las programaciones. La programación en Papiamento, comienza un día nuevo con el Señor, empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Por lo que concierne a mí, gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana. Cuídense, que Dios les bendiga. Y chao, chao, chao. Hasta la próxima vez. Y vamos a finalizar con autoridad divina. Creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión, expulso toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo de Abraham, yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales las seguirán. Y hoy creo en tu nombre, y creo en el mover de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar. Y reprendemos ahora al diablo, en nombre de Jesús de